¿Se ha acabado ya de una vez por todas el discurso cliché de los orígenes del punk? Indaguemos 20 años antes del nacimiento de este género y estilo de vida cuyos abuelos fueron los Kinks. ¿Qué papel cumplió Vivienne Westwood en toda esta movida? ¿Qué ocurrió durante el mandato de Margaret Thatcher para que se gestaran movimientos artísticos a los que tanto debemos? ¿Es el punk pura estética o entraña toda una desconocida filosofía? Descubrámoslo como siempre, mis gentes, aquí en La Cabra. Vayamos a por el origen primigenio de la cuestión. Ay, Dios mío, por primera vez me llena de felicidad y de orgullo contaros que tenemos sponsor oficial de este vídeo gracias a Plátano Melón. Y es que además la Vivienne Westwood fue un símbolo de liberación sexual en los 70 y no podría haber sido mejor momento para enseñároslo. Y es que me han enviado el modelo Mambo, ahí bien completico, con su bolsita para transportarlo fácilmente, en esta cajita, con su cargador, con todos sus enseres, diferentes boquillas. Vamos, que al packaging no le falta un perejil. Os dejo todos sus detalles en la cajita de information y un gracias enorme a Plátano Melón por sponsorizar el vídeo tan esperado de hoy. Allá vamos. Hello chicos, chicas, aquí estamos con otro de esos análisis profundos de Vivienne Westwood. Si queréis ver los anteriores, tanto el de Galliano como el de Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, os lo dejo en la cajita de information como siempre. Ya sabéis lo importante que es para mí Maritere siempre con sus análisis intensos de la infancia de estas personas que tanto nos inspiran. Y el por qué ya lo sabréis la mayoría. En esos primeros años es cuando empezamos a forjar, se empiezan a ver, ¿no?, esas primeras chispas primigenias de lo que nos va a gustar en el futuro, ¿no?, esos inputs tan esenciales. Y es que Vivienne desde pequeña había tenido a su madre como figura en el mundo de la costura. Era una notable modista y además trabajaba en una fábrica de algodón. Y por otro lado, su padre trabajaba en una fábrica de aviación, tuvo una infancia relativamente feliz. Y además, ella siempre tuvo clarísimo que no quería aspirar al prototipo de la época. Estamos hablando de la década de los 40, de la década de los 50, en Derbyshire, Reino Unido. Podéis comprender que ese icono, que en esos momentos era el modelo a seguir, que era Shirley Temple, modelo de niña caucásica, rubita, con esos buclecitos, era algo antagónico para Vivienne. Desde pequeña siempre mostró una gran curiosidad y sed por el saber, lo cual le llevó a estudiar para ser profesora. Y no solamente eso, ¿de dónde viene esa maestría, esa sensibilidad con la que ella trata esos detalles, esos bordados, esas incrustaciones en todos sus trabajos como diseñadora? Precisamente viene de la pasión que ella sentía por la joyería. De hecho, llegó a ejercer como joyera durante bastantes años. Fue madre joven, ya en los años 60 tuvo primer hijo, pero ella tuvo clarísimo desde el principio que no quería cumplir ese rol de madre, estando en casa, cuidando del niño. Ya siempre se ha dedicado a sus movidas, ha recalcado en muchas entrevistas que quizá esto le ha llevado a ser una madre negligente, en cierto modo, porque siempre ha dedicado su vida total y exclusivamente a la moda, a la estética, a su gran pasión, pero no solamente en ese sentido de poder volcar, ¿no?, todo eso que tienes dentro a nivel visceral, sino también como arma de revolución, arma de cambio, algo con lo que poder marcar toda una generación. Y ahora vamos a explicar los porquéses. D666 y piensa en una pera. Tengo rayos X, puedo ver tu calavera. Si tienes frío, te metes en el río. Está escrito en mi frente, estoy fatal de lo mío. Momento clave en el que Vivienne empieza ya a desenvolverse en ese mundo más underground, callejero, urbano, bebiendo de todas esas influencias de la moda y de la estética que ella veía en la calle. De hecho, siempre había sido una apasionada de esa estética Teddy Boy. Ya lo explicaremos en algún vídeo, que tengo muchísimas ganas. Momento en el que se muda a Londres, clave absoluta, pero también una persona que conoció a través de su hermano, que estudiaba arte en ese momento, y este es Malcolm McLaren. Tan nombradísimo. ¿Quién es este hombre? ¿A qué se ha dedicado? Siempre se habla de su vínculo con los Sex Pistols, que si para aquí, que si para allá. Hay algo muchísimo más trascendental, muchísimo más profundo, que vamos a analizar ahora mismo. Y es esa tendencia ideológica de la que bebía Malcolm. ¿En qué consistía? ¿En qué consiste el situacionismo? ¿Qué es esto, Maritere? En los años 60 se empieza a gestar en Europa una corriente artística, una corriente ideológica que se centra en algo
multidisciplinar, ¿eh? El arte no solamente se tiene que reducir al arte como tal, ¿no? A esa obra de arte que estamos observando, esa estética por la estética, sino que se va a llevar a otros ámbitos, como es la cultura, como es la vida, como es la existencia en sí misma. ¿Dónde está el origen de esto? ¿Os acordáis en algún vídeo previo en el que hemos hablado acerca del posmodernismo, previa a la Segunda Guerra Mundial, que se basaba principalmente en dos polos totalmente opuestos? Por un lado el capitalismo y por otro el comunismo. Esa ruptura, esa forma de ver el mundo más plural, no solamente a nivel político, sino también a nivel económico, a todos los niveles del existir, de la propia vida, de la maquinaria a la que pertenecemos y en la que actuamos todos. Entonces este capitalismo moderno, que empieza a desarrollarse a partir de la revolución industrial, trae consigo una concepción de la vida muy sistematizada, muy jerarquizada, una manera de vivir y de existir totalmente dirigida por varios actores, como pueden ser los medios de comunicación, como puede ser un político, pero como puede ser también el arte y la estética. Entonces, ¿qué propone el situacionismo, Maritere? En primer lugar, la ruptura de esos antiguos códigos de representación y, por otro lado, una forma más experimental de desarrollar esos sistemas de producción cultural y política. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros con las imágenes que observamos? No estamos hablando de una imagen estática, estamos hablando de imágenes en movimiento, de lo audiovisual, de simbología, de ideas, ¿no?, que se nos van transmitiendo, ¿no?, a través de los medios de comunicación, a través de Internet. ¿Quién controla esto? Pues efectivamente los medios de comunicación. Es algo controlado desde el principio. No existe libertad, no existe una concepción existencial, ¿no?, de esa manera en la que nosotros captamos todos estos mensajes. Por lo tanto, aquí se refuerza la idea de que, precisamente porque este sistema capitalista nos mete como una especie de orquestación, ¿no?, como una especie de show de Truman, vamos a ponerlo así, el situacionismo propone romper con todo esto. Por lo tanto, nos convertimos en espectadores pasivos de la política, del consumo, de la producción. Estamos totalmente dirigidos, incluso en nuestra propia ideología, nuestra propia tendencia. Está todo manipulado, todo controlado, todo nuestro discurso hoy en día se basa en memes, en 4 textos que hemos leído, no en una visión global y cotejada de todos esos actores. No sé si me estoy explicando. Acudamos al filósofo Luis Navarro para entender aún más, si cabe, este concepto del situacionismo. ¿Qué propone? ¿En qué se basa? Malcolm McLaren estuvo metido en esto y la manera en la que concibió posteriormente todas esas creaciones y el mensaje inicial de la marca que empezó a gestar con Vivienne Westwood bebía de esta filosofía. Por eso es tan importante la liberación del trabajo, recuperar el entusiasmo por la aventura e integrar la creatividad en la vida cotidiana. En 1958, el cineasta Guy Debord, que es uno de esos máximos símbolos, ¿no?, dentro del situacionismo, escribió una tesis llamada Sobre la revolución cultural, ¿vale?, que es una de las bases del situacionismo, que es de esos primeros textos que surgen, ¿no?, que nos explican todo este fenómeno. Entonces, digamos que hay una generación contracultural que tiene que enfrentar ese discurso oficial que se ha ido construyendo a lo largo de la historia, ¿no?, gestando un poder paralelo. De hecho, Luis Buñuel, no sé si lo conocéis, cineasta surrealista, destacó la pérdida del rumbo surrealista en cuanto a transformar la percepción de la realidad. O sea, el surrealismo quedó en pura y dura estética, no en un mensaje muchísimo más profundo, ¿no?, que posteriormente se gestaría de una forma más ordenada con el situacionismo que estamos aquí debatiendo y comentando. Y su tendencia política tiende más hacia el comunismo trotskista que al leninista y también hacia el anarquismo. ¿Estáis viendo ya estos nexos de unión que nos van a llevar a la siguiente parte del debate? Es que me estoy emocionando. Y mientras tanto se va gestando un género musical que huye de lo que hasta el momento se había considerado como la máxima en el mundo de la música. Por un lado tenemos ese rock progresivo, bandas como Yes, me encanta el rock progresivo, tengo una playlist por si os da curiosidad. Pink Floyd se podía tirar media hora con un solo, con el organillo. Es algo con lo que los jóvenes no se podían identificar en exceso.
¿Qué permitió el punk? Que cualquier persona que tuviera 4 nociones básicas de música pudiese subirse a un escenario y tocar. ¿Y de qué se hablaban estas letras? Se hablaba de ruptura, se hablaba de revolución, se hablaba de acabar con ese status quo, con ese establishment, con ese sistema al que todos pertenecían y con el que estaban tan quemados. Todas estas generaciones se habrían criado en familias con crisis económica, que trabajaban de sol a sol en industria metalúrgica. Inglaterra era gris, Inglaterra era marginal, las calles eran un desastre, eran un peligro, era un entorno agresivo y hostil. Y en este contexto nace el punk rock. Tal y como lo conocemos hoy en día, ahí podríamos integrar a bandas como puede ser Bad Religion, NoFX, en fin. Pero cuando hablamos de punk rock en este contexto, hablamos del género musical del punk en toda su amplitud, ¿vale? Estamos hablando de ese género que empieza a gestarse en los 70. Otra de las razones por las que empieza a surgir este género, ¿no? Realmente huían de ese glam rock, ¿no? De toda esa espectacularidad, ¿no? De David Bowie con toda esa pared de neones, ¿no? De la que hablábamos el otro día. Ojo, no estoy diciendo que nadie estuviese en contra de David Bowie, sino que pues era un movimiento que era totalmente distinto a esto. Y por otro lado, los hippies. O sea, en el mundo del punk en general, a cualquier artista de la época, ¿no? De esos primeros grupos, primeros artistas que empiezan a surgir, querían ser todo lo contrario a lo que era esa generación de hippies que tenían esa concepción del mundo, ¿no? Y de la vida basada, en unas tendencias casi ancestrales, que incluso algunas de esas ramificaciones se habían centrado en la religión. Nada de esto. Querían romper con esta movida, pero ya. Vivienne Westwood fue uno de esos actores que estuvo en la movida, ¿no? En cuando empieza a gestarse el punk. Porque hay muchos medios de moda que por desconocimiento o porque se les hace la picha un lío, ponen a Vivienne Westwood como generadora, como semilla del punk. Y esto no es cierto, ¿vale? O sea, el punk es un género de música, un estilo de vida, y dentro de este lifestyle, por un lado está la estética, una parte de esa estética en la que Vivienne Westwood ha participado, ¿vale? Esto dejémoslo claro desde el principio. Como el punk nace en contraposición a esto que hemos comentado, ¿no? De ese virtuosismo, de esas discográficas que estaban detrás de todas estas producciones musicales, se basa en una filosofía DIY del háztelo tú mismo, de que con 4 mierdas te puedes tú crear tu estética. Ya sabéis que en la historia de la música, la historia de la estética, ¿en qué momento se usa el término por primera vez? ¿En qué momento recibe otro tipo de connotaciones? Esto pasó con el goth también. O sea, The Cure no les gustaba que les calificasen como goths, ¿no? Entonces esto es algo que se va gestando poco a poco, involucra muchísimos factores. Y hablar de primeras veces ahí de líneas que separan un momento de otro, esto es muy difuso y muy complicado de hacer, ¿vale? Así que vamos a fiarnos un poco de nuestro instinto. Muchas veces tenemos esas evidencias históricas por esos textos que se han ido recuperando, pero oye, quién sabe, a lo mejor en el argot oral de la calle, ¿no? de la aldea, también se utilizaba. En esta tradición siempre podemos encontrar esas primeras evidencias en canciones populares, y este es el caso, chicos y chicas. Hay una canción tradicional que se llama Simone the Old Kings, en el que aparece este término punk refiriéndose a las prostitutas. Siempre ha tenido connotaciones negativas para referirse a gente de baja calaña, gente marginal, a criminales. En 1971 el periodista Dave Marsh publica un artículo hablando de un grupo que se llama The Mysterians, así muy garajero, y se refirió a su sonido como punk. El grupo Suicide en los 60 ya utilizaba este término para los carteles de sus shows. Y incidiendo un poquillo más en esto del punk rock, el punk, ¿qué es esto, qué es lo otro? Por un lado es el punk como pura estética y el punk como mensaje basado en una base ideológica que ve su origen en esto que hemos estado hablando del situacionismo. Y dentro del situacionismo habíamos comentado el tema del comunismo trotskista, del anarquismo. ¿Qué corrientes dentro del punk realmente sí beben de esta base, ¿no? Esta base sólida, dándole sentido a lo que hacen realmente? Pues esto es el anarcopunk y el crust.
Y esto ya se empieza a desarrollar en los años 80. Ejemplos de estos grupos. Dentro del crust tenemos a Hellbastard y dentro del anarcopunk tenemos a Discharge. Entonces, ya tenemos esa parte explicada. ¿Cuál es la otra parte? El punk como estética, vaya mierda, oh my god, que veo memes a cascoporro, con Sid Vicious. Sid Vicious se murió con 20 añitos. Él simplemente se unió a un movimiento musical, se toca música tal, oye, el tío tenía arte, tenía desparpajo y ahí subió al escenario y empezó a hacer su movida. Pero ¿cómo se puede hablar de Sid Vicious como persona que solo estaba ahí por el interés de la estética? Seamos consecuentes con este asunto. Entonces, dentro del concepto de nihilismo, ¿qué quiere decir esto? Niega realmente que haya un sentido intrínseco de la existencia o de la vida, ¿no? Es una negación de la tradición, de esas normas morales y tal, como hemos dicho antes con el situacionismo, pero que realmente tampoco tiene una base teórica de ningún tipo. Se niega la trascendencia y el orden en la vida. Este nihilismo, esa pérdida del rumbo del punk fue lo que hizo a Vivienne abandonar el barco, por así decirlo, porque ella en un inicio pues estaba muy comprometida. Ella extrajo todas esas influencias estéticas que había visto por la calle y junto a Malcolm abren su tienda Let It Rock en los años 70, ¿no? Convirtiéndose en un símbolo absoluto, en una influencia brutal en ese 430 de King Street. Ahí confluyeron muchísimos artistas del momento, muchísima gente, muchísimos visionarios, muchísimas almas incomprendidas, almas libres, marginales, de todo tipo, ¿no? Que buscaban su lugar en el mundo, que buscaban una forma alternativa y diferente de ver la estética, ¿no? De ver la apariencia. Y Vivienne utilizó esa apariencia como vehículo de diversos mensajes. Se escribían letreros en las camisetas, utilizaban imágenes pornográficas, imágenes queer, algo que era muy rompedor en ese momento y revolucionario, ¿vale? Porque estabas plantando una semilla en la mentalidad de todos esos jóvenes que veían tu tienda, entraban, adquirían camisetas, que eran los productos que mejor se vendían. Llevaba el DIY, el háztelo tú mismo, podía llegar a inspirar a la gente, ¿no? Para que hiciera también, ¿no? Sus propias camisetas, poniendo ahí Sex Pistols. Malcolm McLaren les llevó durante un tiempo. Eran el vehículo a través del cual se veían esos diseños, ¿no? Que hacían Vivienne y Malcolm. Bueno, pues les vestían, ¿no? Y esa estética también influía a los jóvenes que seguían a esta banda a ultranza. O sea, era una banda que, yo sé, a lo mejor tenían temas, por ejemplo, Anarchy in the UK, anarquía en Reino Unido, no sé, imaginaos. God Save the Queen, utilizar la imagen de la reina de esa forma, o sea, en fin. Todo esto agitaba a las masas jóvenes, les encantaba el rollito. Ahora bien, trascendencia política, activismo, etcétera, etcétera, por parte de todo ese grueso, ¿no? De seguidores de Sex Pistols y tal, bueno, por un lado sí y por otro no. En fin, Marco Pirroni, por ejemplo, de Adam and the Ants, que es uno de mis grupos fetiche, ¿no? De toda esa era, ha dicho que la tienda era lo máximo, o sea, es que no había visto jamás nada igual. Me encantaría averiguar si Tino Casal, cuando estuvo en Londres, visitó esta tienda, porque la verdad es que hay muchos rasgos estéticos de Tino que parecen sacadas de esa tienda. No lo sé, quién sabe. Tenemos que decir que McLaren y Vivienne tuvieron una relación muy tóxica, codependiente. McLaren ha llegado incluso a decir que Vivienne no tenía mucho mérito en la creación y diseño de esas prendas, unas idas y venidas, en fin, un Cristo, ¿eh? No vamos a ponerlo todo color de rosa porque definitivamente no lo fue, pero fijaos, Vivienne siguió su camino, ¿eh? Hasta en 1981, que lanzó sus primeras colecciones junto a Malcolm, muy exitosas, que revolucionaron el mundo de la moda realmente, que sirvieron de inspiración a posteriores diseñadores como puede ser McQueen o Galliano. En cuanto al desencanto de Vivienne con el punk, es que ella veía la estética, veía su labor dentro de la moda como una cruzada, ¿no? Como una misión personal de crear esa revolución y ruptura, y esto se acabó desvaneciendo en el aire, ¿no? Por eso ella realmente en cierto momento pues va abandonando un poco este barco. Pero ella siempre dice en todas las entrevistas que ella es punk de corazón. La tienda ha tenido un viaje de nombres que os los voy a leer ahora mismo. Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex,
que la etapa sex es, digamos, la más conocida, la más sonada, porque empezaron a introducir materiales, ¿no? y prendas que estaban enfocadas socialmente a esos bajos fondos de la sociedad, por esas concepciones sociales terribles, y ellos empiezan a introducirlo en prendas de calle, prendas bondage, típicas del BDSM, en fin, todo este tipo de cosas. Después se llamó Seditionaries. Y luego World's End, que es como podéis encontrar esta tienda hoy en día. Os voy a contar una cosa que os vais a quedar muertos moríos, aparte del factor de la tienda, ¿no? que fue como ese punto de encuentro. Está el Bromley Contingent, el contingente de Bromley, que era un grupo de jóvenes que eran todos fans de los Sex Pistols en un inicio, luego al final, bueno, pues acabaron separando, no necesariamente por ser fans de los Sex Pistols, simplemente pues un grupo de jóvenes que tenían ideas afines, ¿no? Bueno, pues esas tendencias musicales, estéticas, artísticas, creativas, ¿no? que se basaban en todo esto que estamos comentando en el vídeo. ¿Quién pertenecía al Bromley Contingent? Siouxsie Sioux. ¿Quién es Siouxsie Sioux? Líder de Siouxsie and the Banshees, grupo icónico absoluto del post-punk, de la cultura goth. El maquillaje cleopátrico de Siouxsie, su peinado así en plan Cushball, como puede ser también el Robert Smith de The Cure, uno de esos símbolos de la estética tradicional goth. Tenéis toda una guía goth en mi canal de varios episodios que me curré muchísimo y que estoy súper orgullosa de mis vídeos favoritos. Bueno, que ya sabéis que a mí la cultura goth, el post-punk, es uno de los pilares de mi vida y de mi existencia. Fijaos lo que supuso el Bromley Contingent, que la disolución fue básicamente como meterle un mento a una Coca-Cola. O sea, la Siouxsie fue por su lado a inaugurar, a abrir todo un mundo nuevo, como es la cultura goth, como hemos dicho, pero es que por otro lado otro grupo, New Romantics, chicos, chicas, o sea, los New Romantics, que no paramos de nombrarlos aquí, y ya dentro de todo esto entra, bueno, pues la cultura club, los club kids, etcétera, etcétera. Los Sex Pistols también, dentro de ese ámbito estético, también pues es uno de esos pilares. Y por otro lado, un lugar de Camden Town en el que se vendían revistas norteamericanas, en las cuales estaban esas bandas, ¿no? que estaban empezando a eclosionar, como pueden ser, yo que sé, los New York Dolls, ¿no? y todos estos artistas de todos los ámbitos. En Londres podían acceder, ¿no? a todas esas referencias estéticas que son tan importantes, porque en esa época no tenías Instagram. Y esta tienda se llama Compendium Box. No sé si sigue abierta, luego os lo confirmo. Fijaos hasta qué punto la tienda de nuestra amiga Viviana supuso ruptura. Tenían camisetas, que bueno, esto ya lo podéis ver de mejor o de peor manera, pero tenían camisetas que hacían apología también incluso de criminales. O sea, tenían una camiseta, esta que veis por aquí, en la que pone Cambridge Rapist, ¿vale? Que fue un criminal de la época muy sonado. Bueno, pues está aquí estampando y utilizando en una camiseta como prenda de vestir, como si yo qué sé. Además, el uso de eslogans, el uso de frases, todo este tipo de cosas eran rasgos muy característicos de esta estética que además posteriormente veríamos y vemos en sus desfiles. Corregidme si me equivoco, porque esto puede ser por puro desconocimiento, así que ahí tenéis los comentarios para ayudarme con esto. ¿Por qué se utiliza el término iconoclasta para referirse al trabajo de Vivien? Si iconoclasta quiere decir que huyes de representaciones de figuras religiosas, digamos, ¿no? Entonces, no entiendo por qué se le llama iconoclasta. No sé si quizás es por confusión, porque se piensa que iconoclasta quiere decir que no sé, que usas iconos o símbolos, como puede ser la cara de la reina Isabel en una camiseta. En todo caso sería que Vivienne Westwood es iconodulia, ¿no? Pero claro, aquí no nos estamos refiriendo solamente a imágenes religiosas. Ayudadme, please. En los 80 ya Vivienne empieza a consagrarse como una de esas diseñadoras clave a nivel mundial en la historia de la moda. No solamente por su primera colección, Pirates, que también, joder, supuso una ruptura y que además influyó en la corriente New Romantic, etc. Además es algo que se retroalimenta, no quiere decir que los New Romantics fuesen así por Vivienne, ni al revés, sino que fue algo pues que se tocaba y se separaba continuamente, sino también por sus colecciones del 83, por ejemplo, Punkature, que está inspirado en Blade Runner. Fijaos lo importante que es el vídeo que hicimos sobre el cyberpunk. O sea, es que al final todo está unido, chicos y chicas, lo decimos siempre. Tenemos Witches en el 83, que está inspirado en el trabajo del artista urbano Keith Haring, que es uno de esos iconos del arte urbano neoyorquino.
todo tipo de desfiles que establecieron un antes y un después en el mundo de la moda. Sobre todo por esas referencias artísticas, literarias, pictóricas que vemos en el trabajo de Vivienne, ¿no? Por esa curiosidad que tenía esta mujer. Pero es que si hay referente absoluto en su trabajo, aparte del punk obviamente y eso del DIY, es el vestido a la francesa. O sea, a esta mujer le fascina esta era. No paramos de ver detalles y elementos, formas de las mangas así estilo pagoda, los corsets que además es una de esas señas de identidad. Tenemos la mini crini, ¿vale? Que es como la mini crinolina, ¿no? ¿Os acordáis de cuando hablamos de ello? Del tontillo, de llamado en España también. Todo este tipo de referencias las vemos continuamente en su trabajo. Yo diría que la tríada absoluta de la estética de Vivienne Westwood se resume en el vestido a la francesa, en la era victoriana, en la era eduardiana, que hemos comentado también en este canal muchísimo. También la extracción de todos esos elementos tradicionales, folclóricos, ¿no? De vestimentas como puede ser Highlander, ¿no? Con esas medias de rombos, con ese tartán. El tartán está continuamente en su trabajo, lo vemos por todas partes, de todo tipo de colores, combinación de diferentes tartán. Utilizar el tartán en otro contexto que no sea precisamente pues esa vestimenta Highlander, sino que se utiliza en vestidos, pues en todo tipo de prendas, incluso en vestidos de novia como este icónico llevado por Kate Moss, dentro de esa corriente punk, pues DIY, ropa hecha a jirones, fishnets, imperdibles. Incluso una de esas características a destacar dentro de su trabajo, que además ha dejado una influencia clara en la vestimenta de hoy en día dentro del punk y tal, que vemos esos pantalones de tartán rojos que tienen como una especie de unión, ¿no? Con tiras. Esto nació de la cabecita de Vivienne Westwood. Esto es así, chicos y chicas, las cremalleras por todas partes. Una riqueza estética brutal y absoluta en el trabajo de Vivienne Westwood. Un detalle clave aquí es que ella, después de la relación tan tortuosa que tuvo con McLaren, estuvo bastante traumatizada la mujer, pero en 1991, con Andreas Contraler, que es su marido, lanza una colección, ¿no? Que es denim, hecho jirones y tal, ¿no? Que también supone una revolución y una influencia absoluta en lo que vendría una década después, en los 2000. Pero con Andreas trabaja mano a mano, ¿no? En esa dirección creativa de la marca. Una de las claves del éxito de Vivienne Westwood, porque es archiconocida, es el haber apostado por el licensing, por esas líneas low cost, calzado, por ejemplo, de Vivienne Westwood low cost a la que puede acceder cualquier persona, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues oye, han favorecido que se conozca por todas partes. Un collarcico de Vivienne Westwood no te cuesta mucho, y vas con tu orbe por la vida súper mona y todo el mundo sabe que es un collar de Vivienne Westwood. Este símbolo del orbe es muy importante. A mí me fascina el orbe, o sea, es que me parece tan bello, o sea, utilizarlo como tu logo también y como accesorio, o sea, es que bueno, yo todo eso que brilli, dorados, en fin. Esto es una joya de la corona, pero es que en el sentido literal, o sea, es una joya que se utiliza en las ceremonias de coronación desde hace generaciones por parte de la familia real. La primera vez que se utilizó fue para la coronación de nuestro amigo Carlos II. Fijaos, es que es precioso, o sea, eso de llevar, es que parece una pokéball sagrada. Fue obra del joyero Robert Weiner y os voy a contar todo lo que lleva el cacharro porque es que no le falta un perejil. Está hecho de oro, zafiros, rubíes, esmeraldas, amatistas, diamantes y perlas. Y además este detalle de las perlas es muy característico dentro de, bueno, pues todo este mundillo accesoril de Vivienne Westwood. ¿Qué os parece? Además es una mujer que nunca ha tenido miedo a expresarse, es activista de mil causas, de mil historias, el cambio climático, en fin, o sea, siempre se ha expresado abiertamente acerca de su ideología, de ese espíritu revolucionario, ¿no? y de ruptura que la caracteriza. Y además vive en Clapham, un barrio de Londres, de clase media, en un sitio tranquilo, coge su bici, va y viene, o sea, una mujer realmente sencilla, o sea, quiero decir, nunca ha dado mucho que hablar, ni ha sido muy polémica, o sea, ella siempre ha ido haciendo su movida y labrando su camino. Además, su hijo Joseph Carré es el fundador de la marca de lencería Agent Provocateur, que os sonará a la mayoría. No dudéis ni un segundo en dejarme vuestras Biblias, vuestro like. Si queréis apoyar este contenido aún más, tenéis Patreon, PayPal en la cajita de información.
y estad muy atentos porque nos vamos a ver en la próxima entrega.